Buenas tardes a todos. Pues nada, en primer lugar, daros las gracias a los ponentes invitados por haber aceptado participar en este segundo encuentro académico en colaboración con la OIT sobre el futuro del trabajo, dedicado en esta ocasión a las políticas activas. Bueno, como hemos visto, presenciado a lo largo de esta mañana, pues se ha hablado ampliamente sobre las políticas activas desde diferentes perspectivas, la economía, el derecho, y haciendo especial hincapié, yo creo que el mensaje de la necesidad de evaluar es algo que nos ha quedado a todos muy claro, pero no evaluar de cualquier modo, ni llamar a evaluar a cualquier cosa, sino hacerlo correctamente y hacerlo con la información apropiada que necesariamente debe existir. No obstante, de momento no se ha entrado, al menos en detalle, en la dimensión territorial de las políticas activas. Y como bien sabemos, pues por un lado España es un país muy rico y muy diverso en cuanto a su cultura, su sociedad, y todo ello se traduce en diferencias económicas muy importantes entre unas regiones y otras, pues que hace que tengamos la disparidad que tenemos en cuanto a tasas de paro, tasas de empleo y otros indicadores laborales. Además, sabemos que se ha dicho varias veces también a lo largo de esta mañana que las políticas activas es por un lado, lo que es la gestión normativa es competencia del Estado, que en base a esa conferencia sectorial es quien hace, en conjunción con las comunidades autónomas, quien decide en el reparto de los fondos, pero luego lo que es la gestión propia de las políticas activas es competencia de las comunidades autónomas. Por tanto, es fundamental que dedicáramos una sesión a poder profundizar en el tema territorial. En esta ocasión participan en la mesa, por un lado a mi derecha Javier Mato, que es profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad de Oviedo. También a mi derecha participa Óscar Molina, catedrático del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Todavía no catedrático. ¿No? Bueno, en tu página web pone catedrático. Ah, sí, bueno. Sí. Yo no lo sabía, en mi nómina no se refleja, ¿eh? Vale, bueno, pues lamento el error, luego te lo enseño para que veas que vale. No. Y por otro lado, Francisco Rueda, actualmente concejal de Promoción Económica, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Turismo y anteriormente viceconsejero de Empleo y Relaciones Laborales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Por la breve presentación que he hecho, pues está claro que Javier Mato y Óscar Molina proceden del mundo académico y obviamente están aquí porque poseen una larga experiencia en el estudio de políticas activas y su evaluación. Y cuando digo larga, es larga, a pesar de la juventud. Y por otro lado, sí, porque todos somos jóvenes. Sí, totalmente. Todos sois jóvenes. Y quería decir, en el caso de Javier y Óscar, pues ellos proceden del mundo académico, como todos los ponentes de esta mañana. En el caso de Francisco Rueda, es la primera intervención que tenemos que procede del lado de los gobiernos regionales. Evidentemente, ese papel es indispensable en unas jornadas como este tipo, precisamente por lo que hemos dicho de que lo que es la gestión de las políticas activas compete a lo que son las comunidades autónomas. Y como bien ha mencionado la ministra en su intervención esta mañana, precisamente Francisco ha tenido un papel importante en esa conferencia sectorial donde se deciden la planificación y la gestión de las políticas activas, ¿vale? Bueno, voy a pasar ya a dar la palabra a Javier Mato, que nos va a dar una breve intervención sobre, lo voy a leer textualmente: Lo pequeño es hermoso, evaluación de políticas activas en las comunidades autónomas y el papel del Fondo Social Europeo. ¿Vale? Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Ainhoa. Bien, buenas tardes a todos. Lo primero que quiero hacer es agradecer la invitación para participar en esta mesa del segundo encuentro académico de la Universidad Autónoma y la OIT. Dar la enhorabuena a los organizadores por el tema elegido, porque como se ha visto ya en las sesiones de la mañana, y espero que se vea en esta también, y mañana, el tema es un tema interesante, candente, con futuro, con pasado también, pero yo creo que sobre todo con futuro, ¿no? Y entonces quiero agradecer la invitación, dar la enhorabuena por la idea y agradecerle especialmente a Ainhoa el trato en el intercambio
la llegada aquí, la logística y todas esas cosas. Lo pequeño es hermoso. Paso ya a mi intervención. Los más jóvenes no habrán leído el libro de Schumacher con el mismo título y se lo recomiendo, aunque ya tiene 50 años quizás, por ahí. Se lo recomiendo porque es muy bonito, es un libro precioso. Tenía dudas sobre el título porque el libro realmente no va de políticas activas, va de suficientismo, lo que ahora llamaríamos desarrollo sostenible o incluso de crecimiento. Pero me parecía interesante para pasar a lo territorial, ¿no? para intervenir en esta mesa donde vamos a hablar de políticas activas y lo territorial. También puede influir que vengo de una comunidad autónoma que es Asturias, que es pequeña. Entonces, al final de mi intervención hablaré de algunas cosas que hemos hecho en Asturias y uno tiene siempre la sensación de que son concretamente evaluaciones de políticas activas, pero que como somos pequeños, bueno, pues tienen el valor que pueden tener, ¿no? Intentamos hacerlas bien y esas cosas. Pero también tiene una segunda acepción este título, y es que se hacen pocas, como ya ha quedado, yo creo, de manifiesto esta mañana, se hacen pocas evaluaciones de políticas activas y yo voy a contribuir añadiendo que se hacen pocas también desde las comunidades autónomas. O sea, también pocas. Chema Ranz me acaba de dar, antes de empezar, una tercera acepción del título, que es el problema del tamaño de muestra a veces, ¿no? Si iba el título por ahí. Bueno, pues no va por ahí, pero podría ir. Bien, mi intervención va después de una pequeña introducción, va a centrarse en dos temas. Una, que de ahí viene la segunda parte del título, la evaluación de las políticas activas y el papel del Fondo Social Europeo. Una que va a versar sobre los programas europeos como oportunidad, los programas europeos de políticas activas que vienen a través del Fondo Social. Y luego la tercera y última parte, un caso aplicado, contaré un poquito, un caso aplicado a itinerarios integrales de activación, hecho en Asturias. Entonces, ya con la introducción, bueno, pues ya con esta primera parte de Si lo pequeño es hermoso, a pesar de que todos lo sabemos, no me resisto a dar un par de gráficos o tres, ¿no? Hablando de regiones europeas y a llamar su atención muy brevemente sobre el hecho de que haya regiones con menos del 60% de tasa bruta de empleo, mientras hay alguna con más del 80%, es decir, más de 20 puntos de diferencia en la Unión Europea, según los últimos datos de Eurostat. Y si tomamos a Islandia, por ejemplo, más del 85% de tasa bruta de empleo. Aunque sabemos que hay muchas diferencias regionales, no deja de sorprendernos estas grandísimas diferencias. Si nos fijamos en tasas de desempleo y, por ser más específicos, desempleo de larga duración, también vemos este gráfico, no sé si los conocen, son gráficos que muestran la dispersión dentro de cada país entre la región con la tasa más elevada, la región con la tasa más reducida y la barra en azul, que es el promedio del país. Entonces, la distancia de cada barra vertical muestra la dispersión regional dentro de cada país, en este caso en tasas de desempleo de larga duración. Por tanto, hay diferencias en Europa, pero también hay diferencias intranacionales dentro de cada país, y en algunos casos, como el caso español, es uno de los que tiene diferencias más significativas, ¿no? El caso español está como marca la tercera parte hacia la izquierda, empezando por la izquierda. Y un último gráfico, abundando un poco en esto está sacado de un artículo que se publicó la semana pasada en Applied Economic Analysis, una revista que les recomiendo, que es la antigua revista de Economía Aplicada, que ahora tiene un título, y ahora todo es en inglés, incluso el título, y que tiene un artículo muy interesante sobre factores de exclusión laboral. ¿Por qué he elegido este gráfico? Porque, visto el problema que hay en muchas regiones españolas y europeas de empleo, de escasez de empleo, y el problema de desempleo y de desempleo de larga duración, los problemas del mercado de trabajo y de inclusión no se quedan solo en el empleo y en el desempleo, sino que también tienen que ver con algunas otras cuestiones que abordan los autores de este artículo, como puede ser la seguridad en el trabajo, la temporalidad que está incluida entre esos factores, ¿no? o los ingresos, ¿no? Los ingresos, la precariedad, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, bueno, es una evidencia, no hace falta, yo creo, decirlo, las políticas activas están
íntimamente relacionadas con el territorio, ¿no? Coincido con lo que decía Begoña Cueto esta mañana en el debate. No nos interesa tanto aspirar a grandes bases de datos nacionales con indicadores, etcétera, etcétera, como a tener bases de datos de evaluaciones de programas específicos, aunque sean pequeños, siempre que sean hermosos, para reconocer de alguna manera ese vínculo con el territorio. Lanzo solamente dos ideas que seguro que casi todos, sobre todo los partidos de Ciutadans, conocen. Las escuelas taller. Las escuelas taller eran un programa tradicional de formación en empleo que en su tiempo tuvieron bastante éxito, luego han venido un poco a menos, ¿no? Ahora hay menos que antes, quizás también influyó el éxito del sector, el desarrollo del sector de la construcción, ¿no? O, por ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta bastante, que es las lanzaderas de empleo de la Fundación Santa María la Real. No sé si las conocen, pero se las recomiendo. Es una iniciativa muy interesante para impulsar políticas de activación en entornos rurales. No solo, pero predominantemente en entornos rurales. Y partiendo de una iniciativa privada, subvencionada, por supuesto, pero que tiene presta mucha atención al territorio, ¿no? Presta mucha atención al territorio. Teóricamente, esta vinculación de las políticas activas con el territorio parece sensata, ¿no? La descentralización y la idea esta de la heterogeneidad de preferencias y asimetría de información que damos en las clases de economía de la Unión Europea, los que damos economía de la Unión Europea, ¿no? Los gobiernos locales y regionales están más cerca del ciudadano, conocen mejor sus preferencias, tienen mejor información dentro de las dificultades que existen siempre para obtener información sobre el mercado de trabajo. Luego, desde un punto de vista teórico, parece muy sensato. Desde un punto de vista empírico, ya se ha puesto de manifiesto esta mañana, pero siempre hay que insistir. Hay muchas dificultades para obtener información precisa sobre las políticas. Luego hablo de la evaluación, pero mismamente sobre las políticas. Hay muchos problemas, ¿no? Se ha dicho, no hay falta de transparencia, se utilizan términos diferentes para programas muy similares y viceversa, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas dificultades, lo cual no quiere decir que no se puedan hacer cosas. Bueno, pasando ya a esa segunda parte de la intervención, ¿por qué creo que los programas europeos son, o eran, o serán una oportunidad? Bueno, también se ha dicho, pero con otros términos, la idea de capacity building, ¿no? Un término que se usa mucho en economía del desarrollo y en politología también, la idea de generar una capacidad de gestión, de diseño de políticas, de gestión, de implementación de políticas y también de evaluación. En muchos casos, a lo largo si uno lee cuestiones de desarrollo económico, ha venido de fuera. Ese capacity building ha venido de fuera, ¿no? Es decir, son instituciones externas, muchas veces como condicionalidad a la financiación de programas de desarrollo, de programas educativos, de programas en salud o de programas en el mercado de trabajo, los que llevan a cabo este tipo de intervenciones, ¿no? Por ejemplo, la OIT. Estamos en una cosa organizada por la OIT. Bueno, pues la OIT tiene una página con Evaluation Guidance, donde tiene una serie de recursos a disposición de gestores, a disposición de académicos, a disposición de alumnos, donde esos recursos pueden ser muy útiles para las tareas de gestión y de evaluación de políticas. Ahora ya voy entrando en evaluación, ¿no? Con independencia de que sea condición o no cuando la OIT financia un proyecto, desde luego esos recursos están ahí. No es solo la OIT, el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, tiene un portal de evaluación de impacto. Y tiene publicaciones al respecto. Y tiene formación, por tanto, a disposición de cualquiera y está en español, de cualquiera que tenga interés, ¿no? La evaluación de impacto en la práctica. Ahí aparece abajo a la derecha un libro que está muy bien, ¿Qué pasa? El Banco Mundial, tercero, el Banco Mundial, impacto del desarrollo, noticias, métodos e inspiraciones sobre evaluación de impacto. Yo creo que, insisto, desde fuera, desde las instituciones financiadoras, muchas veces se traslada, a veces con condicionalidad y otras sin ella,
se traslada este conjunto de recursos y o exigencias que pueden ir en la dirección de un capacity building, ¿no? Entonces, la pregunta es si el Fondo Social Europeo y la Unión Europea sirve o ha servido en esta dirección, si es útil en esta dirección, ¿no? Yo siempre lo he considerado una oportunidad, desde hace 20 años, cuando empezamos a trabajar en estos temas, ¿eh? Siempre lo he considerado una oportunidad por varias razones. Las políticas activas financiadas por el Fondo Social Europeo, como todos los programas de política regional de la Unión Europea, tienen una programación plurianual. Fijaros, aquí estamos pensando si habrá presupuesto el año que viene o no, y cuando hablas con la gente de la administración, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar. Bueno, el periodo actual de programación de la Unión Europea es 14-20, 7 años, 14-20 inclusive, 7 años. 7 años en los que los gestores tienen un horizonte de estabilidad financiera y tienen unos programas iniciales, pero también tienen flexibilidad a lo largo de ese periodo, etcétera, etcétera, ¿no? Segundo, la gestión regional. Esos programas no son programas nacionales, son programas regionales. No solo, pero hay programas regionales, después hablaré de ello. Tercero, la Comisión Europea exige evaluaciones externas e independientes de cada uno de esos programas. No todos los años, pero intermedias, finales. Y cuarto, en los últimos años, esto es más reciente, pero la Comisión Europea también está empezando a dar recursos de evaluación. También está empezando a publicar guías como esa que tienen ahí, Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, European Social Fund, Guidance Documents, ¿no? O sea, documentos de guía para la evaluación. Entonces, esta oportunidad es la que yo creo que se puede trasladar hacia el colectivo de gestores, funcionarios, evaluadores, académicos interesados en las políticas activas. Se está aprovechando esta oportunidad. Bueno, he tenido acceso, por razones largas de contar, he tenido acceso a una base de datos de 481 evaluaciones en la Unión Europea. Yo creo que está relacionada con el mapa que presentaba Inmaculada Cebrián esta mañana. Aunque el mapa que presentaba Inmaculada era sobre evaluaciones solamente de contrafactuales, y aquí hay mucho más, ¿no? En esa base de datos, que es relativamente amplia y está hecha hasta principios del 18, vemos algunas cosas, ¿no? Mi valor añadido aquí es separar el Fondo Social frente a los otros fondos. Vemos, por ejemplo, que en el Fondo Social, que está en azul, hay un poco menos de análisis de resultados e impacto, un poco más de análisis de implementación y proceso, y bastante menos de análisis de monitoring y progreso, ¿no? Pero sobre todo me interesa este gráfico, los métodos de evaluación. Lo que más abunda en la segunda categoría de evaluaciones cualitativas. Yo no sé si esta mañana utilizaba Felipe Sáez el término de evaluaciones ordinarias, ¿no? ¿Ordinarias o algo similar? Rutinarias. Abundan las evaluaciones cualitativas, abundan las evaluaciones cuantitativas bajo el epígrafe de otras, lo cual ya, bueno, esto no suma 100, ¿eh? O sea, una evaluación puede ser a la vez cualitativa y cuantitativa, puede sumar más de 100. ¿Y qué es lo que escasea? Pues escasean sobre todo los análisis coste-beneficio, los análisis contrafactuales y un poco menos, pero también los análisis de impacto con base teórica. Y luego, la distancia entre cualquiera de estos tres y las cualitativas o las cuantitativas genéricas es abrumadora. Entonces, ¿estamos aprovechando esa oportunidad? No lo sé, por cierto, en esa base de datos hay 2 casos de España. Hay 2, no merece la pena analizarlos porque solo son 2. ¿Estamos aprovechando esta oportunidad del Fondo Social en este país? Bueno, pues hay, como decía, la obligación de evaluar los programas operativos del Fondo Social Europeo en las 17 comunidades autónomas más las 2 ciudades autónomas, lo cual quiere decir que en el periodo actual, 14-20, ya hay 19 evaluaciones realizadas en el 2017, evaluaciones intermedias, y otras 19 que acaban de ser publicadas y que están en proceso de finalización. Algunas están publicadas en su versión provisional, pero por tanto ya tenemos 38 evaluaciones que merece la pena considerar. La pauta general muestra que se adaptan a las guías del Fondo Social Europeo
en cuanto a índice, contenidos, etcétera, etcétera, indicadores. Los indicadores están todos muy estandarizados, etcétera, etcétera, pero siguen escaseando las evaluaciones de impacto, siguen escaseando. Siguen figurando una abundancia de evaluaciones cualitativas que, por cierto, carecen de análisis cualitativo. Hablamos de evaluaciones cualitativas, pero no de análisis cualitativo. Los sociólogos hacen análisis cualitativo, análisis del discurso, con programas informáticos, con rigor, etcétera, etcétera. Aquí hablamos de evaluaciones cualitativas. Si hacemos una docena de entrevistas a gestores, a veces no son una docena, a veces son 4 docenas, que está muy bien. Pero no es análisis cualitativo, o sea, no es análisis cualitativo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos en estas evaluaciones? Pues casi siempre fuentes secundarias y expresiones como enfoques integrales, enfoques pluralistas, análisis de la pertinencia del programa, lógica de la intervención, grado de consecución de objetivos, ajuste al cronograma previsto, todas estas cosas, ¿no? Cosas de este tipo. Evaluaciones de impacto. Bueno, pues en el 2017, solamente en Asturias, de las 19 evaluaciones disponibles, solamente en Asturias hicimos, y tuve la fortuna de participar en ese estudio, hicimos una evaluación de impacto, concretamente una evaluación de la formación ocupacional, que además dio resultados no positivos. Dio resultados no positivos y no hubo ningún problema. No hubo ningún problema. No dio resultados negativos. Puede haber sido peor. Pero dio resultados no positivos. Nos eligieron como buena práctica de las evaluaciones autonómicas del 17 y nos invitaron a exponerlo delante de todos los funcionarios de los servicios europeos de las 17 comunidades autónomas. Y a la salida, a la funcionaria de Asturias le daban el pésame. Los compañeros de otras comunidades autónomas le decían, pues menuda evaluación, no salís bien. Claro, pero era una evaluación, bueno, hecha de impacto. No voy a, aquí viene la mayor novedad. Si uno se repasa las evaluaciones del 19, encontramos al menos 8 comunidades autónomas donde se incluyen evaluaciones de impacto. Esta es la noticia, este es el titular. Este es el titular. Se está produciendo un avance en las evaluaciones de impacto a nivel autonómico en España. Gracias al Fondo Social Europeo, gracias a que poco a poco puede estar calando ese mensaje de las guías europeas, de las buenas prácticas del 17, etcétera, pero poco a poco se está trasladando esto. Hay, como digo, 8 comunidades autónomas, unas publican los detalles que un académico pediría a una evaluación, los coeficientes y tal, otras no, unas los prometen para más adelante, otras no, pero la cosa está cambiando. Hay incluso alguna de diff in diff, alguna de diferencias en diferencias. Desde luego, propensity score matching hay varias, o sea que esto está avanzando. Lo pequeño es hermoso, lo pequeño es hermoso. Bueno, ando mal de tiempo, me imagino, ¿no? 5 minutitos. Me voy a saltar, tenía un par de ejemplos de citas extraídas de las evaluaciones, la buena y la mala, y voy a hablar, muy brevemente, de un caso aplicado a itinerarios integrales de activación. Bueno, en Asturias, en el 19, hemos hecho 3 evaluaciones específicas, 3 evaluaciones específicas, dentro de la evaluación del programa operativo. Por cierto, hemos conseguido este contrato mediante licitación pública. Nos hemos presentado a la licitación pública y lo hemos conseguido. El otro nos habían invitado, pero esto lo hemos conseguido de esta manera, algo que en la universidad se hace poco y se podría hacer más, y son oportunidades, como decía Miguel Ángel esta mañana, para obtener datos, para divertirnos, pasárnoslo bien, hacer algo que creemos que es útil y de paso, pues, también formar a los juniors, ¿no?, que participan en esto. Esas 3 evaluaciones solo voy a hablar de una. Las otras 2 son una evaluación de un programa de ayuda a autónomos y otra de un programa de prevención del abandono escolar temprano. La de ayuda a autónomos y las 2 son cuasi experimentales, son contrafactuales, con grupo de comparación. Bueno, aunque sean así, son quizás menos originales que la de los itinerarios integrales de activación. La de los itinerarios integrales de activación no es contrafactual, pero
a pesar de eso, es la que he elegido para dedicarle dos minutos más, si puedo. ¿En qué consisten los itinerarios integrales de activación? Bueno, pues consisten en los que antes se llamaban planes locales de empleo, que son contratos de 12 meses en instituciones públicas, en ayuntamientos, en entidades locales, que cambian respecto a los antiguos planes locales de empleo, que es que durante los primeros 6 meses se trabaja, como en los planes locales de empleo, pero en los segundos 6 meses hay un programa de acompañamiento y orientación en las oficinas del Servicio Público de Empleo, que además continúa después de los 12 meses. Se prolonga en el tiempo después de los 12 meses. De manera que, donde antes había contratos de 12 meses, y si te he visto no me acuerdo, y la gente estaba muy contenta porque luego tenía derecho a 4 meses de prestación, ahora, además de tener derecho a 4 meses de prestación, tiene que seguir visitando el Servicio Público de Empleo. Con cuotas para perceptores de rentas mínimas. Bueno, estos planes se integran en la categoría que Felipe Sáez ha incluido como la categoría con resultados esta mañana, con resultados más discutibles, y en las metaevaluaciones de David Card y compañía, siempre los programas de empleo público son los que salen peor valorados, ¿no? Con peores perspectivas. Y he incluido esto porque yo les quiero trasladar muy rápidamente la pregunta que yo me hacía hace un año y pico. Si yo fuera responsable del Servicio Público de Empleo de Asturias o de otra comunidad autónoma, ¿eliminaría los programas de empleo público solo porque tienen malos resultados generalizados en las evaluaciones disponibles españolas y europeas? Bueno, españolas, europeas. ¿Los eliminaría? ¿Me atrevería a hacerlo? ¿Me atrevería a hacerlo? Hemos hablado con gente, antiguamente, en el 17 hablamos con gente que decía, no, es que está muy bien trabajar, prefiero trabajar y cobrar que cobrar sin trabajar. Porque me siento útil, me siento activo, me levanto por las mañanas, me afeito, los que tienen barba, etcétera, ¿no? Entonces, esta reflexión nos llevó a pensar, bueno, ¿qué de bueno pueden tener los planes locales de empleo antiguos, actuales, itinerarios de inserción, de activación, perdón? ¿Qué de bueno pueden tener? ¿Cómo podemos medir si es que tienen algo de bueno? ¿Tienen algo de bueno? Trayectoria, obviamente, según dicen todos los metaanálisis, no es buena. La gente vuelve al desempleo, en muchos casos vuelve a solicitar el plan local de empleo cuando se pasa el plazo de carencia, que lo hay. Entonces, la idea que hemos aplicado, acudiendo al programa operativo, los objetivos de la medida en la parte izquierda los tenéis. 1, reducir la población en riesgo de pobreza o exclusión social. 2, promover el empleo como forma de lucha contra la exclusión social. Dijimos, bueno, vale, el empleo durante los itinerarios integrales de activación obviamente sirve para el objetivo 2. Sirve para el objetivo 2. Y la línea que comunica esa caja con la caja de la parte inferior derecha, la inserción futura en el mercado de trabajo ordinario, es la que ponemos con un interrogante, porque los estudios de trayectorias nos dicen que no funciona. Pero hay otro aspecto, que es el que aparece en el círculo de la parte superior derecha, que es los efectos sobre el bienestar percibido y sobre la salud mental de la población que participa en estos programas. Entonces, lo que hemos hecho aquí es pasar cuestionarios de bienestar y salud mental a las personas candidatas y beneficiarias al inicio de los programas, y cerca del final, desgraciadamente, solo hemos podido encontrar a los beneficiarios, porque los candidatos ya se habían desaparecido. Tenemos pretest de candidatos no admitidos y beneficiarios, y posttest solo de beneficiarios. Por eso he dicho que no es un contrafactual. Si tuviéramos el posttest de los candidatos, también sería contrafactual. Y lo que pretendemos es ver si las mejoras, ya les adelanto que las mejoras en los indicadores de bienestar y salud mental son muy positivas, son muy relevantes, significativas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos falta por ver es si esas mejoras, digamos, si la gente que ha mejorado, que dice haber mejorado con escalas rigurosas, ¿no?, en bienestar y salud mental, al cabo del tiempo mejora en su empleabilidad. Eso es lo que nos falta por hacer. En esto estamos, y es lo que me parecía más original a la hora de contarlo en pocos minutos. Ya termino. Concluyo, lo que no se mide no se puede mejorar, se ha dicho esta mañana, lo que no se evalúa se devalúa, ¿no?
los avances observados son modestos, hay márgenes de mejora en capacity building, pero hay avances. Entonces hay que ser optimistas, ¿no? Una idea que no he desarrollado. ¿Quién evalúa al evaluador? Conviene impulsar el trabajo dirigido a poder comparar evaluaciones, resultados e impactos, evitando, digo que no he desarrollado, sesgos de selección de políticas activas. Cuando te lees los 19 trabajos de evaluación hechos este año, la gente es honesta, ¿no? La gente es sincera y dice, bueno, hemos elegido la evaluación de impacto en este programa porque es el que mejor va. Entonces, aquí lo que tenemos que tener cuidado es con los sesgos de selección de los programas evaluados. ¿Qué programas se evalúan? ¿Qué programas no se evalúan? ¿No? Claro, si la muestra fuese muy grande, igual nos preocupaban un poco esos sesgos, pero si la muestra sigue siendo pequeña y hermosa, igual hay que tener mucho cuidado con ella, ¿no? Y por último, ¿vamos hacia un vademecum de políticas activas? Ojalá. Creo que coincido con algunas de las intervenciones que se hicieron esta mañana en esa dirección. Si tuviéramos más y más evidencias, bueno, este año le han dado el Nobel de Economía a 3 personas que llevan años trabajando en un vademecum de políticas de desarrollo económico. A otra dimensión, obviamente, ¿no? En todos los sentidos. Pero quizás cada uno en lo más o menos que pueda contribuir, yo creo que es un buen norte, ¿no? Es un buen norte. Ir hacia esa generación de nuevas evidencias, por pequeñas que sean, para poder ir aprendiendo entre todos qué cosas funcionan mejor y qué cosas funcionan peor. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pasamos entonces a la segunda ponencia a cargo de Óscar Molina, que se titula Activar o integrar, una perspectiva multinivel y comparada a las políticas de inclusión activa. Bueno, pues ante todo agradecer la invitación, lo primero de todo, y la organización, gracias Ainhoa por todo el trabajo. La verdad es que cuando me invitaron tenía un poco de miedo. Ahora que soy catedrático ya no, se me ha ido el miedo. Ahora ya estoy más tranquilo, ¿no? Ha sido un paso rápido y poco traumático. Miedo porque evidentemente, aunque soy economista de formación, pues no en la práctica, digamos, y el trabajo que desarrollo de investigación es más de carácter sociológico. En particular, más centrado en el ámbito de la sociología económica, relaciones laborales, etc. Entonces, estar en una sesión en la que se habla de evaluación de políticas activas, bueno, y territorio, el territorio sí que más o menos lo he podido integrar. Ya avanzo que no voy a hablar de evaluación, pero sí que voy a ofrecer una perspectiva que quizás complementa algo de lo que se ha dicho esta mañana, que por cierto también al escuchar las presentaciones de esta mañana, algo de tranquilidad me entró, porque muchos de los puntos que yo voy a tocar a un nivel más macro, ya veréis que es una presentación impresionista, ya han salido esta mañana, por tanto, bueno, no es que esté hablando de cosas que estén tan alejadas de los temas que se tratan. Quiero aclarar que esta presentación que voy a realizar está basada en los resultados de un proyecto europeo, que es el proyecto AIRMULT. Es un acrónimo un poco raro, y es un acrónimo para, no lo voy a decir en inglés porque es todavía más raro, es las políticas de inclusión activa y relaciones industriales, una perspectiva multinivel. No somos particularmente buenos buscando acrónimos, pero ya un poco refleja la idea. El objetivo del proyecto era analizar, utilizando una perspectiva multinivel, y por tanto algo de lo que salió esta mañana lo voy a tratar, es decir, al final las políticas activas no se implementan en la nada, sino se implementan en un contexto en el que hay diferentes niveles de gobierno, con una mayor o menor división de tareas, mayor o menor claridad en la división de responsabilidades, y se va a tocar otro aspecto que es el de esta mañana salía, ¿no? Se hablaba de mejora en compañía. Bueno, al final el paradigma de la inclusión activa, que si no suena, no es de extrañar, nosotros nos pusimos a hacer un proyecto sobre un paradigma impulsado por la Comisión Europea, y cuando fuimos a hacer las entrevistas,
alrededor del 50% de los entrevistados no sabían de qué estábamos hablando, así que no es nada de lo que extrañarse. Quizás también esto refleja algo de la poca efectividad que tienen algunas iniciativas de la Unión Europea. Estamos hablando de un paquete de medidas, entre ellas medidas de activación, referidas a lo que se refieren al sostenimiento de rentas y cómo se acompaña de mecanismos de activación para permitir una integración, una inclusión en el mercado laboral. Hecha esta un poco presentación, ¿no? Básicamente el aspecto que yo voy a tratar y que quizás voy a digamos, aportar a la discusión es más el de la gobernanza de las políticas activas. De nuevo, desde una visión general, comparada, porque es un proyecto comparado, en el que se analizaron diversos países a nivel tanto nacional, regional como local, se incluyó también el nivel europeo, con una metodología siempre cualitativa, entrevistas. Y el objetivo era, básicamente, el del proyecto era ver hasta qué punto, algo que también se comentó esta mañana, que parece que es un valor añadido de las políticas activas, hasta qué punto en la implementación de este paradigma el diálogo social jugaba un papel importante. Es decir, hasta qué punto se estaban implementando con la colaboración, con la participación de los interlocutores sociales, sea en la fase de diseño, sea en la fase de implementación, incluso la de evaluación, ¿no? Ese era el objetivo del proyecto. Y en particular sí que nos interesaba ver también cuál era el papel de la agencia, porque al final era un estudio comparado, nos interesaba ver, hay diferencias entre países en la forma en que este paradigma europeo se está implementando, en la diferencia en la que en diferentes países se da mayor o menor importancia a alguno de los elementos y cómo lo observamos eso. Para el que no lo sepa, la recomendación de la Comisión Europea sobre la inclusión activa, que es un paradigma que ellos han impulsado, básicamente lo que se busca es que se articulen tres pilares de políticas. Un mercado laboral inclusivo, servicios de calidad de empleo o de intermediación, en este caso, que permitan a esos trabajadores reintegrarse al mercado laboral y unos ingresos adecuados. Por tanto, básicamente la idea es buscar una mejor articulación entre políticas pasivas y activas, entre políticas de sostenimiento de rentas y entre las políticas activas que faciliten también la reinserción en el mercado laboral. Aquí voy a mostrar los resultados a dos niveles, los resultados a nivel comparativo en lo que sería el estudio que nosotros hicimos comparando a nivel nacional España e Italia, cómo han ido evolucionando ese paradigma, la implementación de ese paradigma, y también a nivel local, con el estudio que se hizo de 3 áreas metropolitanas, como en Francia, en Suecia y en España, en particular Lyon, Gotemburgo y Barcelona. Entonces, el objetivo era ver cómo se estaba traduciendo la implementación de ese paradigma en los diferentes contextos. Simplemente para contextualizar, cuando miramos el Pilar Europeo de Derechos Sociales, ¿no? Esa iniciativa que de alguna manera busca rescatar, reenganchar al proyecto de integración, ¿no? que ha sufrido bastante como consecuencia de la crisis económica, ¿no? Vemos elementos en diferentes artículos, capítulos del Pilar, vemos elementos de este paradigma, ¿no? Como la necesidad de proveer un apoyo activo para el empleo, que las prestaciones por desempleo, ya se dice aquí, los desempleados tienen derecho a ayudas adecuadas a la activación por parte de los servicios públicos de empleo, y también se habla de una renta mínima. Por tanto, son elementos que están cada vez más presentes en el discurso europeo. Ahora mismo el gran tema, el tema caliente a nivel europeo es la discusión de un salario mínimo europeo. Es un tema que parece que la nueva Comisión quiere impulsar y que está dando pasos en ese sentido, aunque no será fácil, pero al menos una política de coordinación de salarios mínimos sí que parece que se vislumbra. Pasando a los dos casos a nivel nacional que analizamos, el caso italiano y el caso español, que claro, evidentemente respondía un poco a la idea de
a nivel de diseño de casos más similares. Lo que pasa es que, claro, cuando esto depende un poco del nivel que adoptas, ¿no? Casos más similares, pero cuando te bajas el foco, en realidad surgen las diferencias, ¿no? Y en este caso también un poco las observamos, pero en el contexto europeo siguen siendo casos más similares. Son dos países que en los dos se caracterizan por tener mercados laborales fuertemente dualizados o segmentados, como queramos llamarle. Ya ha salido ahora mismo, ¿no? Se han presentado los datos, fuertes disparidades regionales y en aumento, sobre todo en el caso español, en lo que se refiere al mercado de trabajo, en las que las políticas de activación se han ido desarrollando, podríamos decir, de manera tardía comparada con otros países, y en ese sentido sí que la Unión Europea sirvió de un elemento de acicate para que se fuesen desarrollando, implementando, en los que ha habido también un proceso de descentralización muy importante desde los años 90, que ya existía en mayor grado en el caso italiano, que se ha acentuado más en el caso español, a partir de los años 80 y sobre todo los años 90, en los que hay importantes problemas, y esto es uno de los temas que salió esta mañana, al final, cuando hablamos de políticas activas, se están aplicando en un contexto, y en el caso de España e Italia, en un contexto en el que hay importantes problemas de coordinación entre niveles de gobierno. Y no solo. Es decir, hay un problema de coordinación a nivel vertical, ¿no? Entre los diferentes gobiernos. No está muy claro a veces quién tiene la responsabilidad sobre qué, cuando hablamos de rentas mínimas, cuando hablamos de quién tiene que implementar las políticas activas. Hay diferencias entre lo que se refiere a la distribución de recursos que se hace a nivel estatal, la implementación. Hay problemas de coordinación importantes y también hay problemas de coordinación a nivel más horizontal, que también salió esta mañana, ¿no? Tanto en lo que se refiere a coordinación entre diferentes ámbitos de políticas como coordinación entre actores. Y en particular el papel que pueden tener los interlocutores sociales en el diseño y la implementación del paradigma, en este caso, de inclusión activa. Creo que es particularmente importante el tema de la coordinación entre políticas públicas, que es un tema poco estudiado quizás, de cómo se coordinan políticas públicas, pero que en el caso de los países del sur de Europa, si pensamos en el caso español e italiano en particular, hay un fuerte legado que es un fuerte impedimento para una coordinación efectiva entre diferentes ámbitos de lo que es la regla ministerial. Es decir, el ministerio es soberano de alguna manera. Lo que se hace aquí es de este ministerio. Hay poca coordinación y yo supongo que todos los que estamos aquí hemos sufrido de alguna manera o hemos evidenciado esta poca coordinación, que es un problema, sobre todo cuando estamos hablando de implementar este paquete de medidas, ¿no? Para mejorar la eficacia. Y estos problemas de coordinación seguramente se han acrecentado como consecuencia de los procesos de descentralización, sin entrar en el berenjenal de cómo se han hecho, ¿no? Pero que sí que hay problemas, ¿no? Y tanto en el caso italiano como en el caso español en particular eran muy evidentes. Voy a pasar muy rápidamente porque era uno de los temas que nos interesaba, ¿no? El discurso, como sociólogo, ¿no? Alrededor de la activación. ¿Qué discurso hay? No, lo primero es comentar lo que he dicho antes. El discurso muchas veces no estaba porque es que no se conocía lo que era la inclusión activa. Básicamente lo habíamos visto en algunos documentos oficiales, pero porque se había literalmente copy and paste de documentos europeos, se habían traspasado a algunos documentos oficiales del Ministerio de Trabajo, etcétera, pero nadie sabía nada de esto. Bueno, se iban haciendo cosas, pero... por tanto, lo que en realidad observamos básicamente era una especie de, viene unas recomendaciones desde el nivel europeo y se hace una adaptación, y aquí le llamamos el efecto menú, ¿no? De las políticas generales europeas. Se da unas ciertas recomendaciones y en cada país, dependiendo del contexto, dependiendo de la orientación política, dependiendo de muchos factores, se va haciendo más incidencia en un elemento o en otro. Y eso, evidentemente, determina diferencias en los resultados de las políticas, ¿no?
simplemente para mencionar algunas de estas diferencias, ¿no? En Italia, pues recientemente en Italia, que tenía un sistema muy fragmentado en lo que se refería a las políticas pasivas, ¿no? Una fuerte fragmentación del sistema de protección al desempleo, ha habido cierta tendencia a universalizar ese sistema, a crear un sistema común y no solo común, es decir, reducir el número de instrumentos, sino también extender la cobertura. Mientras que, en el caso español, lo que se ha visto es, en cierta manera, lo contrario, reducir la cobertura, sobre todo de las prestaciones por desempleo, y crear programas ad hoc para determinados grupos particularmente afectados por el desempleo de larga duración, etc. Por tanto, diferencias también entre los dos países. En cualquier caso, lo que sí que se observa en el discurso y observamos en las entrevistas es un cambio de paradigma en lo que se refiere a la responsabilidad del desempleo, en el sentido de que hay una creciente individualización, es decir, culpabilización del individuo en lo que se refiere a lo que es la situación de desempleo en la que se encuentra. En lo que se refiere a las políticas de ingresos adecuados, que es uno de los objetivos del paradigma de inclusión activa, garantizar que cada individuo tiene un mínimo de ingresos adecuados, lo que observamos en los dos países es que hay sistemas muy fragmentados. Lo que podemos pensar, sean los sistemas de protección por desempleo, sean los sistemas de rentas mínimas, pero con estas tendencias opuestas que he comentado, ¿no? Mientras que en Italia se ha tendido hacia una cierta unificación, universalización y extensión, en el caso español ha ido al contrario. Ha ido hacia la reducción de cobertura, más creación de programas específicos para grupos. Voy a pasar rápidamente algunas cosas para tener tiempo a llegar al nivel local. Si no toco el tema de la evaluación y no toco el tema del territorio, sí es verdad que no voy a cumplir lo prometido. En las políticas activas de empleo que observamos en lo que se refiere a la gestión, ¿no?, de las políticas activas de empleo, en primer lugar, una reducción del gasto como consecuencia de las políticas de austeridad en los dos países, pero luego una tendencia interesante que es hacia la coordinación centralizada de estas políticas, ¿no? Contrariamente a lo que la experiencia en otros países, ¿no?, y la lógica, de alguna manera, que tendería a pensar, ¿no?, las políticas activas, cuanto más cerca del territorio estén, mejor, en la medida en que eso puede facilitar una mejor coordinación, una mejor adecuación a las necesidades. Lo que observamos en los dos países, aunque sea a veces a través de instrumentos, digamos, bastante difusos, es una cierta recentralización. Sea en Italia a través de una agencia que se creó en el 2015, si no recuerdo mal, ANPAL, creo que se llama, la Agencia Nacional para las Políticas Activas del Mercado de Trabajo, sea en el caso de español, que en realidad hace el PAPE, hace la distribución de recursos. No soy un experto, por eso no voy a entrar, pero la impresión es que la distribución de recursos que se realiza a través de los planes anuales de empleo, ¿no?, de alguna manera hay una centralización, se hace ahí y luego se va pasando, ¿no?, esos recursos, pero no hay una participación, por ejemplo, de los agentes locales, etcétera, etcétera. Bueno, es un cierto problema comparado con otros países en los que observamos que había mucha más descentralización, sea el caso, por ejemplo, en Suecia. Bueno, voy a pasar el tema del diálogo social, que ha sufrido bastante en los dos países, y rápidamente voy a entrar en los tres casos a nivel local que analizamos, tres áreas metropolitanas grandes. En lo que intentábamos observar es, en estas áreas, cómo se ha implementado este paradigma de inclusión activa. Y si vemos diferencias en la participación de los interlocutores sociales, ha habido más o menos diálogo social, etc. Entonces, lo que básicamente, lo voy a explicar muy rápidamente, encontramos como tres paradigmas muy diferentes. El caso de Lyon, ¿no?, una ciudad en la que, de alguna manera, sí que se observa una fuerte tendencia a la participación de actores,
pero en la que el Estado, el gobierno local, sigue teniendo un papel, digamos, de gatekeeper, como sería en inglés, ¿no? Es el que da entrada a un actor u otro, y al final lo que se observó a través de las entrevistas es que ese rol privilegiaba normalmente a grupos específicos, sobre todo grupos relacionados con las organizaciones empresariales. Por tanto, era sí participación, pero este fuerte papel del gobierno local, de alguna manera reflejando también lo que es el modelo francés, ¿no? de fuerte intervencionismo estatal en muchos ámbitos de las políticas, incluso de empleo, también de las relaciones laborales, se reflejaba también a nivel local. Por tanto, sí participación, pero los propios sindicatos nos decían que tenían problemas para poder participar más activamente. El caso de Barcelona, pues el caso de Barcelona reflejaba una gestión, de alguna manera, si queremos, deliberativa, en el sentido de que se abrían muchos mecanismos de participación en los que, digamos, la queja de los sindicatos, por decirlo de alguna manera, y también de las organizaciones empresariales, no venía porque no pudiesen participar, sino porque decían que, digamos, se les ponía a igual nivel que a otros actores que ellos consideraban, del tercer sector, que ellos consideraban que no tendrían que tener ese papel tan predominante. Por tanto, diferentes formas, diferentes geometrías, si queremos así, a nivel local de participación de actores. Finalmente, el caso de Gotemburgo, pues aquí sí que, un poco en línea con lo que tenemos en mente del modelo escandinavo, sí una fuerte participación institucionalizada de los interlocutores sociales también a nivel local, que resultaba en un diálogo social muy colaborativo en el que ahí sí, comparado por ejemplo con el caso de Barcelona, en el que había mayor multiplicidad de actores, ahí de alguna manera los sindicatos y las organizaciones empresariales tenían un cierto monopolio. Bueno, no sé cuánto tiempo me queda, si es que me queda. 5 minutos. 5 minutos, bueno, entonces voy perfecto, porque ya estoy acabando. Bueno, para concluir, y también aquí voy a ir relativamente rápido. ¿Qué observamos? Primero, estos paradigmas generales, ¿no? Y en este caso nos concentrábamos en el paradigma de inclusión activa, ¿no? Realmente el principal problema es el de la coordinación, ¿no? Que se da, la implementación y estar en un sistema de gobernanza que es tan fragmentado, ¿de acuerdo? De manera que al final se corre el riesgo de que no haya ningún impacto real, que es el caso un poco que vimos en este caso. Estaba en el discurso, estaban algunos documentos oficiales, ¿se había hecho algo? No. Básicamente persistían las prácticas nacionales, sea al nivel nacional, sea al nivel regional, sea al nivel local. No había calado nada, algo en el discurso, algo en los documentos. Por tanto, persisten los legados. De alguna manera, bueno, se continúan haciendo las cosas como se continuaban haciendo antes. Eso es más fuerte que las recomendaciones, que es algo lógico, por otra parte, que puedan venir de la Unión Europea. Sí que había un marco cognitivo común, sí, correcto. Había todos los actores, de alguna manera, cada vez ha calado más la idea de que las políticas pasivas tienen que incluir mayores elementos de activación, que hay que tenerlo en cuenta, que se tiene que, etcétera, etcétera. Sí, un marco cognitivo común está, pero a la hora de implementarse es donde veíamos que persistían estos legados propios del sistema institucional nacional, estaban muy presentes. Por otra parte, ¿qué observamos también? Que era un objetivo del proyecto, dado que al final era un proyecto financiado por la DG Employment, en particular del Call para el Diálogo Social, pues un diálogo social debilitado en todos los países, en la aplicación de este tipo de políticas. Evidentemente, el análisis se realizó en los años más duros de la crisis, por tanto, no se podía esperar otra cosa, pero otra de las consideraciones interesantes pues es esta diversidad también en lo que se refiere a la geometría de actores, sobre todo cuando entrábamos al nivel local, la geometría de actores que participaban en lo que se refería al diseño y a la implementación de las políticas de inclusión activa. Y para finalizar, simplemente, otra de las cuestiones interesantes fue un poco que a pesar de ser términos en principio comunes, la interpretación que obteníamos, ¿no?, del análisis en los diferentes países, en los diferentes contextos de un mismo término, podía ser muy diferente.
Y aquí pongo 3 ejemplos, ¿no? El término de activación, el término individualización y el término condicionalidad. Por activación, en algunos casos, ¿no? Pues se entendía activación como la idea de políticas que fuesen destinadas a igualar oferta y demanda en el mercado de trabajo y, por tanto, promover la capacitación de los trabajadores, ¿no? En este. O también salió en algunos discursos, en realidad activación se entendía más bien como hacer que el trabajo pague, ¿no? El making work pay, al fin y al cabo, ¿no? Diferentes formas de entender la misma idea, con el objetivo final de reducir la dependencia de los beneficios sociales. Si hablamos de condicionalidad, la idea de condicionar el acceso o el beneficio de una política pasiva, de una prestación, al participar en políticas activas, pues pasaba lo mismo, ¿no? En algunos casos se entendía la idea de condicionalidad como prueba de medios, ¿no? En la idea del estado del bienestar, de tengo que condicionar en el sentido de mirar si esta persona tiene los medios o no y excluirla o no, o incluirla en el programa. O, como era el objetivo, en este caso de la Comisión Europea, la idea era condicionalidad en el sentido de activación, no en el sentido de comprobación de medios, ¿no? Bueno, por tanto, diferentes ideas, diferentes interpretaciones de términos que al final lo que estaban reflejando o lo que también un poco corroboran es esa diversidad que se evidenció en lo que se refería a la implementación de este paradigma. Bueno, no sé si espero haber aportado algo a la discusión, al menos en lo que se refiere al marco más general de gobernanza, y encantado luego de responder a preguntas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y ya por último, damos paso a la ponencia de Francisco Rueda, titulada Planificación de las políticas activas en las comunidades autónomas. Bueno, muchas gracias, Ainhoa. Buenas tardes a todos y gracias por aguantar hasta el último minuto. Y gracias sobre todo a la organización, a la Universidad Autónoma y a la OIT por haber organizado esta jornada y por haber tenido la ocurrencia de invitarme a participar. Lo primero, yo quería presentarme, pues mi situación acaba siendo un poco confusa. Yo soy, y aparece ahí en el programa, concejal del Ayuntamiento de Toledo, soy concejal desde hace unos meses, concejal de Promoción Económica, Empleo y Turismo. Aprovecho para invitarles a que vayan a pasar un fin de semana, invito pero no convido, un fin de semana a Toledo y nos ayuden a la promoción económica y el empleo de la ciudad de paso. Pero yo entiendo, hablé con Ainhoa, pues bueno, podíamos haber tratado el tema de la famosa dimensión local del empleo, pero bueno, mi opinión, mi aportación podía ser más interesante con mi experiencia previa de viceconsejero de empleo y, como dijo la ministra esta mañana, también fui durante un tiempo secretario general del Servicio Público de Castilla-La Mancha. Yo, cuando me invitaron pues, a esta jornada, me hizo mucha ilusión y más todavía viendo hoy el nivel de todas las personas que me han precedido. Yo veo aquí un nivel académico alto, muy alto. La gente le hacen catedrático nada más sentarse en la mesa. Así es. Y bueno, evidentemente yo no puedo aportarles mucho a este nivel académico y más después de todo lo que hemos escuchado, pero sí intentaré contribuir pues, con mi experiencia, mi análisis y mi reflexión durante estos años sobre el mecanismo de planificación y, más que de planificación, quizá el título más adecuado sería de gobernanza y de coordinación entre los niveles de la Administración central y las administraciones autonómicas en España. Y para eso tengo que remontarme un poco en el tiempo. Bueno, todos conocen el marco competencial del empleo y de las políticas de empleo en España, que es ciertamente complicado, porque por un lado está el SEPE, que tiene la gestión de las políticas pasivas, pero también es el responsable de la coordinación y el diseño del resto de las políticas de empleo, y por otro lado están los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, que son los responsables de la gestión y ejecución de estos programas.
y además las comunidades autónomas tienen capacidad de organización, lo cual introduce una especie de cuña en el sentido de hasta qué punto alguien dirige, coordina, diseña y el que gestiona simplemente gestiona, o en aras de esa capacidad de autoorganización es capaz a su vez de condicionar, modificar y variar estas políticas activas nacionales, que a su vez complementa con los, se ha dicho antes también, con los programas regionales de Fondo Social Europeo que confieren a las comunidades autónomas una libertad y una capacidad de maniobra muy grande. El proceso, yo creo que para entenderlo hay que remontarse, como decía, un poco en el tiempo de los servicios públicos. Vendría marcado primero por un proceso de descentralización que se inicia muy pronto con lo que entonces se llamaba formación ocupacional, pero que realmente da un salto cualitativo y definitivo en 1996 con los acuerdos del Majestic, cuando se transfiere el gobierno, cuando Aznar gana las elecciones, transfiere las competencias de empleo y el servicio de empleo a Cataluña y también a Galicia. Hace una doble transferencia, son las dos primeras comunidades. Estamos hablando del año 1996. Castilla-La Mancha y Andalucía son las penúltimas en recibir esta competencia en los años 2003-2004. La última es el País Vasco en el año 2010, si no me equivoco, porque la negociación se empantana mucho con el tema del cupo y cómo se van a transferir los fondos. Conclusión, nos hemos tirado 14 años negociando la descentralización. Hay que plantearse en el esquema y la salud mental de una organización que soporta 14 años de desmontaje, de desinversión, de falta de objetivos a largo plazo, de incertidumbre en todos sus equipos. Esto va a producir un desgaste extraordinario, es decir, que lo que nos vamos a ir encontrando es una estructura muy desgastada. Al mismo tiempo, en Europa, también en España, pero en España creo que no lo vemos, en Europa se produce un salto cualitativo, un cambio en los mercados de trabajo, en estas sociedades postindustriales del riesgo. Es verdad que Europa, los principales países de Europa, entran en el final del siglo, en la primera década, en una fase de estancamiento que va a provocar una cierta mutación, un terremoto en los servicios de empleo, que pasan de ser servicios de, yo no diría de intermediación, sino de pura casación de oferta y demanda. Teníamos un sistema informático que le damos un botón y juntaba ofertas con personas. Esto cambia y pasa a servicios de acompañamiento, itinerarios personalizados, enfoque individualizado, competencias. Pero mientras tanto en España estamos creando la mitad del empleo de toda Europa, estamos un poco, yo casi que diría, borrachos de creación de empleo, porque es la época de la burbuja de crédito y de la burbuja inmobiliaria, y aquí no nos planteamos nada de esto hasta que estalla, y cuando estalla nos encontramos que hemos descentralizado todo el servicio público de empleo, que ha llegado bastante agotado y extenuado, y ahora hablaré del tema de los recursos humanos, y además el servicio que hemos transferido, que es de mediados de los 90, como muy pronto, no se ajusta en nada a las necesidades que tenemos ahora en plena crisis, en el año 2007, en el principio de la segunda década del siglo. Esta es la realidad que nos encontramos y que va a intentar ser modificada con la reforma laboral de 2010, introduciendo mecanismos, entiendo yo, de gobernanza. Hasta entonces la gobernanza, el modelo de descentralización, la descentralización se había hecho sin modelo. Estaba funcionando la Ley Básica de Empleo de 1980, que no se cambia hasta que se producen todas las transferencias, con la, no sé si con la esperanza o con la idea de que el propio modelo de descentralización, el propio proceso de descentralización generara por sí mismo un modelo de servicio público que no genera en absoluto. Se reforma la ley de empleo y se introducen básicamente dos mecanismos de, yo me atrevería a decir, de gobernanza, más que de gobernanza, debería ser de gobernanza. Uno, la Estrategia Española de Empleo, que luego pasa a modificarse el nombre, y sería a lo mejor interesante discutirlo, la Estrategia Española de Activación por el Empleo. Es una herramienta
creo recordar que dice literalmente de planificación estratégica y de vertebración de las políticas de los servicios públicos de empleo, elaborada por el Gobierno, aprobada por el Consejo de Ministros, pero dice que elaborada en diálogo con la participación de las comunidades autónomas, que tiene que ser informada por la conferencia sectorial donde se reúne con las comunidades autónomas, con los agentes sociales, y es de carácter plurianual. Vamos ya por la segunda estrategia. Y en esta estrategia se hace un diagnóstico, que bueno, si lo miráis podemos discutirlo o no, bueno, al fin y al cabo es algo que podría ser un diagnóstico. No intento criticar ni culpar a nadie, me ha tocado vivir muchas de estas reuniones y es obvio que llegar a acuerdos ahí es muy complicado, con lo cual a veces, visto desde fuera o a lo mejor desde el mundo académico, los textos pueden resultar tan de mínimos que hagan pensar que la gente que los ha redactado ha ido muy poco más allá. El problema es que esas negociaciones son también muy complejas y es muy difícil avanzar mucho más allá. Pero bueno, ahí se recogen, aparte de este diagnóstico, una serie de objetivos estratégicos, objetivos operativos, y se recogen unos ejes de intervención, de orientación para el empleo, de formación, de oportunidades de empleo, de autoempleo, de coordinación administrativa, modernización administrativa, y se recogen estos objetivos. Yo, y lo voy repitiendo durante la intervención, creo que uno de los primeros problemas es que se llaman objetivos, pero realmente no son objetivos. Son objetivos, pero no están cuantificados en ninguna forma. Yo podría discutir también si esos son los objetivos. Algunos vienen impuestos por Europa, otros han sido elaborados aquí, otros los aportan también las comunidades autónomas, pero en cualquier caso no hay ningún objetivo del tipo de vamos a aumentar la tasa de cobertura de la formación profesional para el empleo en 2 puntos. Vamos a reducir en un 10% el tiempo medio de búsqueda de empleo, o vamos a hacer, podría ser objetivos, si somos más modestos, de actuaciones, simplemente. Vamos a conseguir que un 15% más de personas consigan una certificación profesional o participen. No existe ningún tipo de cuantificación de los objetivos a nivel nacional, estatal. Obviamente no se ha podido hacer ninguna distribución de esta responsabilidad por comunidades autónomas, de acuerdo a sus propios mercados de trabajo, a su realidad. Solo hay una enumeración en un programa plurianual que carece de presupuesto, en el cual se habla de un diagnóstico, unos objetivos, unas líneas, unos ejes de actuación. Se ha peleado mucho. Yo en algunas conferencias hemos peleado muchísimo las comunidades autónomas por intentar contar con un presupuesto plurianual, pero ha sido absolutamente imposible. Esta sería la primera herramienta. La segunda herramienta, y ya ha salido aquí, es al final, bueno, cuando nos juntábamos era objeto siempre de bromas, es el PAPE, el Plan Anual de Políticas de Empleo, que hemos pasado de una herramienta de planificación plurianual a una anual que es elaborada de abajo arriba, partiendo de las comunidades autónomas, en las que van a ir marcando, van a ir sumándose a servicios y programas comunes que han sido marcados por el Estado y van a diseñar y aportar sus servicios y programas propios. Lo ha dicho antes Begoña, el PAPE es impresionante, es un texto enorme, 150 páginas, en el que aparecen a veces repetidas y reiteradas con diferentes nombres las mismas políticas, políticas con el mismo nombre que son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas, en esa capacidad de buscar su flexibilidad, su autoorganización, redefinen un programa y poniéndolo otro nombre diferente pasan de ser un programa común a un programa propio, con lo cual tiene libertad para actuar. Y pongo un ejemplo también que ha salido aquí, el caso de las escuelas taller. Las escuelas taller, sobre todo en zonas rurales, sabéis que son para personas menores de 25 años y hay otro programa de alguna forma espejo, que sería los talleres de empleo para mayores de 25, pero en las zonas rurales, con poca población, pues es probable que no haya ni suficientes personas menores de 25 para organizar una escuela taller, ni mayores de 25 para montar un taller de empleo, y es imposible juntarles. Con lo cual,
Algunas comunidades han elaborado programas propios relativamente similares, que realmente tienen la misma idea, a los cuales ponen otro nombre, o ponemos otro nombre, Programa Mixto de Formación y Empleo en Zonas de Montaña, y ahí lo metemos como programa propio. Si leéis, si os tomáis la molestia de contar el número de programas propios, comunes, servicios propios y comunes, es increíble la capacidad creativa que han tenido los servicios públicos de empleo. Incluso, y bueno, yo ahora ya no estoy, a lo mejor, lo decía antes igual, puedo hablar con cierta libertad, incluso en las ruedas de prensa, en las comisiones, en los parlamentos y tal, incluso había cierta vanagloria que a mí me enrojeció un poco. Hombre, nuestra comunidad tiene 78 programas de políticas activas de empleo diferentes y creciendo. Para el año que viene tendremos todavía más. Y bueno, esto parecía un mérito. Pero esto no es lo malo son los indicadores. Lo bueno. El PAPE, además de llevar esta multiplicidad de programas, lleva un cuadro de indicadores, que luego los discutiremos, que es verdad que se ha ido reduciendo. Yo pregunté un día al director del SEPE por qué hay tantos indicadores y me dijo, bueno, como tiene que ver con la evaluación, que luego hablamos, y la evaluación con la financiación, todo el mundo tuvo intención de meter aquellos en los que se consideraba fuertes. Entonces, de entrada tenemos 15 indicadores en los cuales, bueno, pero a mí ya me vendría bien que metieran este otro. Bueno, en aras de llevarnos todo bien, todo el mundo ha ido metiendo indicadores que son efectivamente muy complejos de leer, hay que leérselo 3 o 4 veces hasta entenderlo, y luego más complicado todavía es ver cómo se aplica la fórmula de la que sale el número. Bueno, habría estas dos herramientas y luego habría una tercera que lo estoy contando y parece que soy muy crítico, pero en principio la idea no está mal, el tener. Habría otra tercera que sería la cartera común de servicios. En un decreto hemos decidido entre todos hacer un catálogo, un menú de servicios comunes que todos los servicios públicos de empleo deben prestar a los desempleados, a las personas desempleadas, y que además en una serie de órdenes ministeriales o instrucciones tenemos más o menos detallados. Y en algunos casos está bastante bien hecho este trabajo, en otros queda un poco más flojo, pero en general está bastante bien. Claro, el siguiente paso sería, y lo podemos hacer con relativa facilidad, ¿cuánto cuesta cada uno de estos servicios? ¿Cuánto cuesta en tiempo, en recursos humanos, en profesionales, etcétera? Este paso, como veis, no se ha dado nunca porque afectaría, ahora entraré en el siguiente apartado, a la financiación de todo el tema. Con lo cual, bueno, tenemos una gobernanza que tiene una planificación a la cual no nos hemos atrevido a cuantificar los objetivos, y con lo cual no podemos distribuir las responsabilidades o el papel que cada uno tiene que asumir, y además tampoco hemos decidido en esa aprobación anual, plurianual, contabilizar los costes y presupuestarlos, porque probablemente las cuentas no saldrían muy claras. La segunda cosa que tiene que hacer quien asume la gobernanza, que yo creo que es el SEPE o el Ministerio o el Gobierno Central, sería, una vez marcados los objetivos, dotar de recursos a toda la red de operadores que van a actuar, que son, en principio, los servicios autonómicos de empleo y él mismo. Y recursos, hablo de dinero, pero hablo de más cosas. Hablo de dinero. Hablo, por ejemplo, de plataformas tecnológicas para la formación online, que esto ha sido complicado, ahora parece que se está resolviendo, pero las comunidades no han tenido capacidad para formación online o para acreditación de competencias, recursos tecnológicos. Hablo del perfilado. El perfilado, a mi entender, a nuestro entender, debería ser una responsabilidad, en principio, del SEPE o del Ministerio, y con independencia de que luego cada comunidad quisiera completarlo, ampliarlo, pero debería haber un perfilado para toda España, y debería haber, se hizo algún trabajo con FEDEA, pero bueno, habría que dar algún paso más, que es implementar además una herramienta tecnológica que pudiera llegar no solo de un despacho académico, sino a cada una de las mesas de cada una de las personas en las oficinas de empleo. He hablado también de gestión de bases de datos, como la Seguridad Social, para evaluaciones, de guías, de formación de los técnicos. No sería mala idea, a lo mejor, una especie de universidad corporativa de los servicios públicos de empleo para mantener prácticas comunes, incluso lenguajes comunes. Bien, pero aparte de todo eso, claro, lo central es la distribución de fondos.
En el modelo antiguo, antes de todo esto, ese modelo de la descentralización que iba por libre, la cosa funcionaba relativamente bien, entre comillas, porque el Estado se encargaba de fijar en normativa básica los programas de políticas activas de empleo, que eran rígidos, estaban muy marcados, con lo cual todo el mundo hacía lo mismo en todos los sitios. De Irún a Algeciras, todos los programas eran los mismos. ¿Y cómo distribuía fondos? Pues lo distribuía con un mecanismo más o menos complicado, pero era proporcional a indicadores del mercado de trabajo, al desempleo juvenil, al de larga duración. Bueno, era un reparto por, digamos, por necesidad. No había que coordinar mucho porque la libertad de movimiento de las comunidades autónomas era muy pequeña, era prácticamente cero. Tenían que hacer escuelas-taller, pues escuelas-taller, o PEAs o planes locales de empleo, y todos hacíamos prácticamente lo mismo. Con el nuevo modelo, en 2010, de pronto se abre un horizonte muy inédito. La estrategia española se aprueba, yo creo que es en noviembre de 2011 o en octubre de 2011, justo antes de las elecciones en las que se produce el cambio de gobierno. Hay de alguna forma un pacto entre damas y caballeros del ministerio ya saliente o presaliente con las comunidades que acababan de ganar las elecciones, el que ganara en mayo de ese año. Hay una especie de pacto del ministerio hará la estrategia, el nuevo gobierno y ustedes harán los papes. Bueno, así se actúa, pero en la Ley de Empleo de 2010 aparece una disposición, no recuerdo ahora si es adicional o transitoria, que elimina la normativa básica de todos los programas de empleo. Da un plazo de 6 meses. Es decir, pasados 6 meses, todas desaparecen y las comunidades autónomas tendrán que elaborar sus propias políticas. Cuando llega el nuevo gobierno, ahí surgen muchas tensiones, varias comunidades autónomas que no ven bien esta desaparición, y sobre todo surge un problema con los centros especiales de empleo. Los centros especiales de empleo, una política de la que intentaré hablar, que nunca habla nadie, porque es una de las políticas activas de empleo, bueno, sienten una inseguridad, y con la reforma laboral de febrero de 2012 resucitan todas las políticas. En el año anterior se habían eliminado, en febrero de 2012 todas vuelven a la vida, retornan a la vida, y las comunidades autónomas de pronto tienen otra vez los mismos programas resucitados y tienen a la vez un recorte presupuestario del 35% en el total de presupuesto SEPE, que como además el recorte excluye las bonificaciones a la contratación y los programas SEPE y la tripartita, entonces se concentra en las políticas transferidas a las comunidades autónomas, que supone un recorte, como además el desempleo, estamos en plena escalada del desempleo, está subiendo, un recorte que en algunos casos llega al 70% del gasto per cápita, con lo cual las comunidades autónomas se encuentran con la estrategia marcada, con un papel que tienen que hacer, con un recorte importantísimo y todos los programas resucitados. En la estrategia española hay, si le habéis mirado, un eje que es el 3, oportunidades para el empleo, que si leéis la literatura dice que son programas para ayudar a la inserción de personas vulnerables, discapacidad, parados de larga duración, bueno, todas estas personas. Pero si veis el presupuesto y os tomáis la molestia, que es muy engorroso y latoso, pues si algún día no tenéis algo mejor que hacer, de coger lo que dedican todas las comunidades a centros especiales de empleo, que es una política de demanda, es una política fija, regulada por una estatal, en la cual las comunidades autónomas tienen capacidad de maniobra cero, es decir, se contrata gente, se paga, se paga la mitad del salario mínimo. Implica que entre el 70, depende de la comunidad, entre el 70 y el 80% de este eje de oportunidades del presupuesto está yendo a los centros especiales de empleo, que son como el 4% de la población activa. Las personas con discapacidad están, que bendito sean, ¿no? Quiero decir, sirve para hacer un poco la foto de lo raquítico de ciertos recursos, prácticamente absorben todo. Eso en los últimos años, en 2012, era prácticamente el 100% de todas las políticas de empleo, de tal forma que muchas comunidades, prácticamente con el mantenimiento de los centros especiales de empleo, que evidentemente no los iban a cerrar, prácticamente ya no podían hacer nada más. Con eso y la formación, que sabéis que va en un bloque aparte. Y luego, ¿cómo se distribuyen los recursos? Lo contaba Begoña, los recursos se distribuyen, los fondos nacionales,
sorprendentemente, por la Ley General de Subvenciones. No están en las transferencias que reciben las comunidades autónomas. Cada año, por aplicación de la Ley General de Subvenciones, lo reciben. Es decir, somos como una entidad más, pues como Cruz Roja o Cáritas y tal, el Servicio Público de Castilla-La Mancha, que tiene, o de Madrid, que tiene las competencias establecidas en la Constitución, recibe una subvención. Lo que es la red de oficinas de empleo, lo que es el servicio de empleo, es verdad que lo recibe por las transferencias que, ojo, se hicieron con ese viejo servicio público de empleo de casación, no de acompañamiento, con lo cual es un servicio que apenas cuenta con orientadores, que cuenta con una estructura totalmente obsoleta, pero es la que se transfirió y es la que se mantiene. Y todas las políticas vienen por subvenciones. Y como hay que tener un mecanismo, porque hay que tener un mecanismo para repartir el presupuesto, que es fijo, el presupuesto es fijo, no depende del paro ni nada de eso, es un presupuesto fijo, entonces utilizamos el PAPE. El PAPE, lo hablábamos antes en el café, decía, el PAPE lo puedes ver, claro, lo que no puedes ver son los indicadores que va saliendo de indicadores. A las comunidades autónomas, hasta este año, que ya ha mejorado algo, en el mes de febrero se nos enviaba un Excel inmenso que se llama La Sábana, que yo decidí llamar La Sábana Santa, que llega La Sábana Santa un día de febrero, en el cual hay una columna por comunidad autónoma y una fila por cada uno de esos indicadores, que llegaron a ser 60 y tantos indicadores. Y además, normalmente te venía una columna de este año y del año anterior. Y te viene en febrero del año siguiente, cuando ya no puedes hacer nada, ya es una foto fija de lo que hiciste el año pasado. Esos indicadores, como muy bien decía Begoña esta mañana, y yo voy a ser, porque ha sido una de mis cosas más sorprendentes y que peor he llevado en estos años, es esa sábana. Muchos de los indicadores solo indican el dinamismo del mercado de trabajo, de la actividad empresarial de la zona, porque es el número de contrataciones, el número de personas que han salido, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual están desviando los recursos hacia las zonas donde hay más actividad económica en contra de los que menos tienen. Hay un trabajo que no recuerdo ahora, pero bueno, lo tengo en casa, de Sara de la Rica, que hace un coeficiente de correlación, no recuerdo si es entre la tasa de empleo y la tasa de ocupación o de paro con los resultados del PAPE, y hay una correlación claramente negativa. Cuanto peor es la situación, peor el resultado que ofreces. Luego, ahí no se incluyen algunos programas que suponen, y vuelvo a esto, una parte importante del coste, como son los centros especiales de empleo, y que son de pura demanda. O sea, no tiene nada que ver con el desempeño de los servicios públicos. Hay algunos objetivos y algunos indicadores que yo creo que son muy discutibles y que habría que hacer una discusión política en este país, si estamos a favor o en contra, que es como el emprendimiento. Parece ser que se ha fijado que los servicios públicos de empleo, una de sus funciones es fomentar el autoempleo. Nos toca fomentar el autoempleo. Claro, en una situación, esto hecho en el 2012, pues tiene una lógica, en el 2017-18 tiene otra. Es un país que ha sufrido una precarización vía falsos autoempleos, falsos autónomos muy grande, y encima a los servicios públicos se nos empuja a que debemos fomentarlo, impulsarlo, animar a la gente sin considerar luego, por ejemplo, la permanencia o la supervivencia de esos proyectos empresariales. Basta que se den de alta, ¿no? Lo que les pase 6 meses después no tiene mucho sentido. El emprendimiento o las altas en el RETA dan una caída en toda España, y en algunas comunidades como la nuestra se reducen a la 10ª parte con la recuperación económica. En el momento que empieza a haber una oferta importante de empleo por cuenta ajena, desaparecen mucha de esta gente que emprendía por pura necesidad o porque el empleador era la única opción que lo hacía. Bueno, esto, que una bajada de las altas en el RETA simultánea a una subida en la afiliación en el régimen general y en la bajada del paro, yo creo que en principio podría ser un síntoma de una buena evolución del mercado de trabajo, penaliza, porque de pronto en esos indicadores empiezas a tener mala nota y significará que te van a dar menos dinero para centros especiales de empleo el año siguiente. Muchos otros indicadores incentivan
comportamientos un poco perversos, digamos. Por ejemplo, en formación, uno de los indicadores, si los miráis, es el de número de cursos o número de alumnos. Como el presupuesto es fijo, porque la tarta que reparten es la del presupuesto del Estado, pues bueno, yo con el dinero que tengo, ¿cómo puedo hacer más cursos y más alumnos? Acortándolos, haciendo cursos más cortos y más baratos. Con un curso de soldadura o de despiece de cárnicas me pago 4 cursos de ofimática, y con un curso de 600, un montón de ellos de 50. Con lo cual hay un incentivo a tomar decisiones que tienen más que ver con el resultado que realmente con el impacto de la gente. Y luego hay una serie de indicadores muy perversos que las comunidades hemos peleado, algunos hemos conseguido eliminar, que son ya de puro procedimiento, ni siquiera son de actuación o resultados, como por ejemplo el número de contratos firmados con agencias privadas de colocación, independientemente del éxito o el resultado. Esto llegó hasta tal nivel que al final se dijo, bueno, aunque sea un solo euro, pero algo tienes que hacer. Otros son, por ejemplo, no hay perfilado, pero se valora si tú tienes alguna herramienta de perfilado, sea la que sea. Y bueno, pues algunas comunidades pueden estar, y yo mismo, incentivado a hacer cualquier apaño y decir, bueno, pues ya tengo una herramienta de perfilado y pongo un check en este apartado, número de reuniones que ha habido de comisiones, bueno, algunos. Y luego, además, se introduce en los presupuestos una variante en los últimos años, que afortunadamente va desapareciendo, que es vincular una parte de los fondos a algunas actuaciones determinadas. Por ejemplo, a agencias de colocación hay un dinero específico que no se puede gastar en ninguna otra cosa. A parados de larga duración hay un dinero específico que no se puede gastar. Con lo cual, de alguna forma, convierte este PAPE, casi convierte a la comunidad autónoma como casi en una contratista. Tú, al final, me pasas una serie de tareas que al final tengo que hacer, aunque no esté de acuerdo, aunque choque con esta capacidad de organización, aunque realmente no me oriente a resultados, porque hemos dicho que no hay un objetivo que me diga en Castilla-La Mancha tiene usted que bajar 2 puntos el paro femenino. No, esto no, lo que me dice, tiene que contratar agencias de colocación, aunque no tenga mayor efecto. Y luego, por último, la gobernanza planifica, dispone recursos y evalúa. Y yo, bueno, sé que hay evaluaciones, sé que se han hecho, nosotros mismos hemos hecho muchas evaluaciones, sé que en nivel académico se han hecho muchas y buenas evaluaciones, que muchas comunidades autónomas hemos hecho unas más, otras menos, que el Fondo Social Europeo ha impulsado muchas evaluaciones, que el SEPE trabaja en un programa de intercambio de buenas prácticas, que no es una evaluación, pero algo tiene que ver, y trabaja con la red de servicios públicos de empleo europeos en el programa EVADES de evaluación de desempeño de los servicios públicos. Yo insisto, la estrategia española de empleo no se ha evaluado nunca, nunca. Se ha programado ya 2 veces, en el decreto dice que se debe programar a partir de los resultados de la evaluación, que no existe, nunca se ha evaluado. Llevamos con una estrategia desde 2014, en la cual luego volvemos a decir cuáles son los ejes, los programas y los objetivos que nos planteamos sin tener la más remota idea de cómo nos fue en el periodo anterior, si funcionaron o no funcionaron. El caso AIREF, que también no quiero irme sin comentarlo. Es verdad, AIREF se presenta un poco como la primera gran evaluación de los servicios públicos de empleo, y yo aprovecho también para darle la bienvenida. No tengo la bienvenida y estupendo, y ojalá se hagan más y se hagan muchas y AIREF haga muchas más evaluaciones. Pero querría desmentir varias cosas. Se ha hablado la propia ministra y me sorprende, dice, se ha evaluado las políticas activas, que son 6.500 millones de euros de gasto. Bueno, 6.500 es lo que aparece en el presupuesto del SEPE. Lo que se ha evaluado no tenemos ni idea ni de cuánto es, porque primero de los 6.500, 2.000 algo son bonificaciones que se están evaluando ahora, no se evaluaron. 1.000 y pico es formación, que no se pudo evaluar porque y se ha dicho antes, por alucinante que fuera, no había datos. Algunas comunidades teníamos, otras no tenían. Datos de 2017, quiero decir,
porque lo que se evaluaba era el 2017, nos pidieron los datos, el DCF, algunas lo tenían, otros no lo tenían, no lo tenían desarrollado, con lo cual era imposible contar con datos. Yo planteé en algunas de las reuniones con AIREF, porque tengo una especial obsesión, que por qué no se evaluaban los centros especiales de empleo, por ejemplo, que suponen el 80% de lo que nos gastamos en oportunidades de empleo. Bueno, obviamente no se evaluó. O los incentivos a la contratación. Todos tenemos incentivos a contratación y sabemos o presumimos después de los trabajos de tu área, pues que no son muy eficaces. Bueno, esto tampoco se evaluó, se decidió no evaluar. Hay otra cantidad importante de fondo que es la formación que antes se llamaba continua, la de trabajadores ocupados, parte llevan las comunidades autónomas, parte lleva la nueva Fundae, tampoco, esto decidimos que tampoco evaluamos. Es decir, al final fuimos quitando y solo se quedó las oficinas de empleo, se evaluaron a las oficinas de empleo, que no se financian con los 6.500 millones, no se ha evaluado nada de lo de los 6.500 millones, se ha evaluado lo que vino con esas transferencias del año 90 y tantos, que además es el viejo modelo de casación, de oferta y demanda que hemos heredado, que todos coincidimos, el Ministerio, los agentes sociales, nosotros, y yo creo que todo el mundo, que tiene un déficit, ha mejorado algo, pero tiene un déficit monumental de profesionales. Yo siempre pongo ejemplo, es un servicio de salud sin médicos, o con muy pocos médicos. Tiene administrativos, celadores y tal, pero médicos tiene pocos. ¿Y por qué no tiene? Yo en los 2 últimos años me he pasado planteando esto. Si hay 6.500 millones, dotarlo de una forma medianamente razonable podría andar entre los 300 y 500 millones para toda España, que eso parece una cantidad asumible dentro de 6.500. Yo estoy convencido de que todos renunciaríamos a programas, salvo centros especiales de empleo, todos renunciaríamos a programas con tal de tener esos... Bueno, ¿por qué no? Porque los 6.500 millones se reparten por la Ley General de Subvenciones e impiden subvencionar personal fijo de las administraciones. Entonces dice, bueno, pues cámbiame el acuerdo de transferencia. Dice, no, porque, lo digo un poco en broma, pero es muy amargo. Dice, pues yo te transferí lo que había. Es como en sanidad me transferí a un hospital, pero no te puedo transferir y darte dinero ahora para un hospital que nunca existió. Entonces dice, la única solución, hemos tenido algunas discusiones de esto, incluso con el Ministerio de Administraciones Públicas, sería que ahora el SEPE creara todas esas plazas y las transfiriera. Pero el SEPE no puede crearlo porque no es su competencia. Nadie le va a dejar crear plazas para la intermediación o la orientación, que es competencia de las comunidades autónomas. Con lo cual, estamos ahí en un escollo de, por un lado me evalúan, bienvenida a la evaluación, vuelve a decirlo. No, pero claro, a mí me preocupó mucho y me sigue preocupando, ahora menos, que se diga 6.500 millones que no valen para nada. Porque es que no se han evaluado esos 6.500 millones. Se ha evaluado otra cantidad que no sabemos la que es y que además no tenemos margen para mejorar. Y luego, esto por aire, vuelvo a decir ya y cierro. La estrategia no se ha evaluado nunca, pero no se evaluó, entre otras cosas, porque era imposible de evaluar, porque, como he dicho al principio, no había objetivos cuantificados. Es imposible saber si hemos logrado algo de lo que nos propusimos, porque no sabemos qué es lo que nos propusimos. Por un lado. Y por otro, y lo ha tocado alguien también, no me acuerdo, mi memoria es un desastre, y me alegra, así cuando se hablaba de los planes de empleo, de los planes locales de empleo. El sistema tiene objetivos que no expresamos, pero que están ahí. Y yo iba a poner este ejemplo de los planes de empleo. Una parte importante de los programas son generadores de rentas. No son exactamente de inserción, son generadores de rentas. Y bueno, esto merecería una discusión mucho más sincera y más abierta, porque solemos obviarlo y hacer como que no nos hemos enterado, que no lo sabemos. Siempre sale alguien que dice que es un subsidio enmascarado. Bueno, pero es generadores de renta. Puede ser una forma de unas rentas mínimas que generen autoestima, una activación, adquisición de competencias y dificulten o impidan la economía sumergida. Bueno, esto no lo hemos expresado. Hay otros objetivos que tienen que ver con el retorno al sistema educativo de los jóvenes, pero no suelen estar expresados. Siempre hablamos de inserción, de transiciones al empleo, con lo cual ni tenemos objetivos, no los decimos probablemente porque
presuponemos que no los vamos a conseguir, con lo cual no los expresamos mucho, con lo cual no los evaluamos, y luego los que realmente en muchos casos, de forma callada y sin expresarlo, estamos persiguiendo, y ahora yo estoy en el ayuntamiento y soy más consciente de que perseguimos exactamente estos, como no nos los atrevemos a decirlos públicamente, pues tampoco los evaluamos. Y ojalá IREF, y ya cierro con esto, y yo a IREF tuve mi amor y odio, yo confiaba en que fuera una especie de catarsis o de shock del sistema y que llevara a todos los actores, a la sociedad, un poco a reflexionar por qué España tiene un servicio público de salud del que estamos muy orgullosos y que funciona muy bien, un sistema educativo que no funciona tan bien, pero funciona razonablemente bien y del que estamos contentos y satisfechos, y un servicio de empleo que se crea en el año 78, que se le crea muy bien para pagar prestaciones y que nunca ha dado el paso realmente de ser un servicio de empleo eficaz y del que no estamos orgullosos, pero sinceramente parece no preocuparnos mucho, ni aun cuando aparecen fotos como las de IREF. Así que nada más y muchas gracias por aguantarme. Bueno, daros las gracias, bueno, en primer lugar a los ponentes, y daros las gracias a vosotros también por haber aguantado hasta el final, que la sesión de tarde siempre es más dura, pero bueno, veo que hay bastante asistencia y desde luego ha merecido la pena. Así que nada, nos vemos mañana a las 9:30 y bueno, que vaya bien el resto del día. Gracias.